Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver el caso de un jardín pequeño en el conurbano bonaerense, sería. ¿Cuánto por cuánto? Tendrá 8,5, 9 por 10, 12 metros de largo. Y bueno, acá rodeado de edificios, o sea, tiene como esa complejidad, ¿no? Que es una casa entre medianeras, rodeada de edificios, y venía ya con una pileta construida que era muy poco profunda, y bueno, estaban con el planteo de querer hacer una nueva. Había un quincho al fondo, eso que ve, bueno, ahí se ve el quincho que está como en el fondo, y teníamos un camino que desde lo que las conexiones que muchas veces hablamos, ¿no? Esto de ir de la casa al quincho, se nota que alguien dijo, bueno, acá está la puerta, salgo de la casa, voy hacia el quincho, y trazó ese camino, así como quedó más directo. Pero claro, si te pones a ver, es como que el espacio de césped que tiene, de alguna manera, como que lo estaba partiendo al medio. Pero sobre todo a nosotros nos llamó la atención mucho cómo había venido el cliente. Era el matrimonio o la pareja, y que sobre todo él nos decía, che, mi jardín no tiene onda. Esas fueron las palabras. Es como que quiero que pase algo, que haya algo que me motive, y no tiene onda. Y lo que haga, quiero que aparezca algo distinto, ¿no? Algo que me llame a estar en el jardín. Por ejemplo, porque no tenía plantas en las paredes. Claro, no tiene onda porque es, digamos... Sí, había una pileta, listo. Claro, una pileta tirada ahí, pum, sola, el camino, pum, y eran elementos sueltos, los típicos platos voladores que yo digo, y no había conexión de una cosa con la otra. Incluso el quincho mismo, para disfrutarlo, estás adentro, pero afuera no tenés un espacio que haga de soporte a ese quincho, ¿no? Es como que salís al camino y ya está, se te acabó el quincho. Entonces faltan como todos esos espacios de transición o de conexión de un espacio con el otro, hasta replantearnos, si era la mejor orientación esa en la que estaba la pileta. Bueno, acá juega mucho la disposición del terreno, además de la orientación, por supuesto que es súper importante, pero fíjate que el terreno tiene una disposición más rectangular. Norte-sur. Sí, y más que nada entre medianeras, rectangular, ¿no? Y a lo largo. Si bien no es tan chorizo como otros terrenos que pueden ser, pero bueno, está a lo largo. Que distinto es que sea más cuadrado o que esté en el otro sentido, ¿no? Entonces, bueno, ya eso, de acuerdo a cómo dispongas cada sector, puede producir que te dé la sensación de más ancho, más largo, más neutro, más... Y bueno, entonces hay que un poco articular todo eso, y a partir de los pedidos del cliente, ¿no? Entonces acá están un poco los requerimientos. Esa es la planta vacía, de cero, como partimos, con la ubicación de esa pileta. Faltaría ahí dibujar el camino que no está. Entonces teníamos que definir una nueva pileta con un solarium también, o la misma, se planteaban ellos, si era la misma, hacerla más profunda, pero contemplar esto de que tuviera un solarium seco, un solarium húmedo, que sería como una playita, ¿no? De agua, algún espacio de reunión o fogón, que quede un espacio libre, que se pueda aprovechar y que no quede como muy entrecortado. Eso muchas veces los clientes se dan cuenta. Bueno, el camino hacia el quincho, que ellos se dan cuenta también, rediseñemos eso, veamos qué pasa con ese camino. También les pasaba que desde donde estaba el camino no tenían posibilidad de poner como muebles ahí en esa galería que tenían en relación a la casa, entonces había que reubicarlo. Otra cosa que planteaban es, tenemos un solo ventanal allá en el quincho, si podíamos plantear algún otro ventanal o conexión con el afuera. Bueno, y todo lo que era diseño de canteros, que los diseños de cantero, fíjate acá,
Fíjate que está puesto como último, porque es un poco, va articulado con todo lo otro. No es que diseñamos los canteros y después vemos dónde ubicamos las cosas, ¿no? Eso también va para cualquier caso de jardín. Los canteros o las proporciones o dimensiones y disposiciones de los canteros va a tener que ver con la oportunidad que te genere el espacio en relación a cómo distribuiste los elementos en el espacio. Y en relación, empezás a jugar, me conviene más acá, más allá, más arriba, más abajo, bueno, como filtro, no filtro, veo, no veo, bueno, entonces a partir de ahí los definís. Bien. Así que bueno, si te parece, vemos cómo avanzó. Bueno, una cosa que hacemos inicialmente es esto de volcar las ubicaciones, ¿no? Entonces, fíjate, ahí en el ingreso, que incluso había un sector de césped, que es otra cosa que tampoco tenía onda el frente, porque era solo césped, el ingreso y la casa de 2 pisos, que todo lo que es de 2 pisos como que se te viene un poco encima, ¿no? Como que la escala de 2 pisos no tiene que ver con la escala humana, entonces bueno, había que trabajar ahí. Por eso entiendo que usan los cortes, justamente para analizar. También los cortes los usamos para analizar las distintas alturas, así que eso después lo vamos a ver. Y que también otra cosa que te escuché decir es el tema de ir bajando o subiendo gradualmente la altura. También, que no sea de golpe, eso también. Entonces, bueno, cuando ya vas a la parte de atrás tenés la galería, el sector de pileta lo habíamos analizado, podía ser, lo primero que pensamos y los primeros intentos fue con esta disposición vertical. Pero esa disposición vertical hacía que el terreno pareciera más largo, como más chorizo, y te ibas directo al quincho. Entonces, bueno, empezamos a probar qué pasaría si la disponemos en el otro sentido. Y atrás proponíamos un área de expansión del quincho, como un piso, algo que fuera que haga que el quincho se te amplíe en esa expansión y que a la vez sea soporte para la pileta, sea solarium, claro, sea de apoyo también a esa pileta, entonces como que aprovechas mucho más todo ese espacio en verano. Entonces, bueno, así iniciamos. Después seguís avanzando y empezás a ver las salidas, porque claro, tenés 2 ventanales, ¿por dónde vas a caminar? Por acá, por allá, y empezamos a ver que esas circulaciones que hoy están, tal vez podés plantearlas por otro lugar. Bueno, ahí planteamos una todo que va por el lado izquierdo, que bueno, es como más larga, pero te da otras oportunidades de recorrido y de generar ese espacio libre, y que tal vez de este otro lado también podía aparecer algo, pero más de circulación libre, y que en el fondo vos terminás haciendo todo un recorrido en el espacio. Ahora después lo vamos a ver cómo quedó, ¿no? Entonces, en los sectores propuestos, fíjate que ya ahí aparece la pileta, como que la ponemos más en el sector, más en horizontal. Fíjate que ahí está superpuesta con la otra. Solarium húmedo lo poníamos del lado donde le va a dar más el sol. Y sí planteábamos ese sector de expansión como solarium seco, ¿no? Sí nos daba la oportunidad, nos imaginábamos, acá hay algunas imágenes de referencia, ¿no? Como que podía ser una pileta que vaya de lado a lado, entonces como que podíamos ponerle ese toque personal distinto, de una especie de, ahí dice cascada, pero sería como un desborde de agua, algo que luzca, y que bueno, después veíamos por dónde armábamos la circulación, ¿no? Pero veíamos como que podíamos generarle un atractivo. Bueno, una cosa que creo que falta acá es el tema de la disposición del sol. O sea, ustedes decidieron poner la pileta ahí, por un tema de sensación, de visuales, de cómo la vista una percepción, porque decís justamente, bueno, si ponemos la pileta así a lo largo, llegamos muy rápido al final. En cambio, si lo ponemos en un formato horizontal, bueno, te cambia. Ahora, lo principal es el sol, por lo que siempre decís. El asoleamiento, fíjate que acá de alguna manera nos estamos viniendo más al medio del jardín, y ganamos que a la tarde en verano viene bien en esta dirección el sol, ¿no? Entonces, bueno nos separamos un poquito del quincho para asegurarnos que haya sol en este sector. ¿Cuál es el problema de la posición que tenía al margen de lo visual en cuanto al sol? ¿Cuál es el problema? El problema es que esta medianera enseguida a la tarde le arrojaba sol,
Vos te podías poner en el pasto a tomar sol, pero en el agua enseguida te arrojaba sombra la medianera. Bueno, además, por ejemplo, si vos tenés a la tarde, ¿no? la pileta contra la pared, que veo que era lo que pasaba, seguramente el sol te iba a dar hasta las 12 a 3 de la tarde, ponele, y sí, ya está. Hasta las 3, 4 de la tarde, hasta las 3 de la tarde tenía sol en la pileta, después estaba en sombra. Imagino yo que si te querés meter después, no va a ser una pileta cálida, va a ser una pileta fría. Salvo que sea un día de 35 grados, que bueno, tal vez lo valores, pero los días normales de 30 grados y capaz que sea fresquita, sí. Y ahí estés condicionado, ¿no? Entonces... Y la disposición que ustedes pusieron, ¿qué pasa? Y primero la separamos, la pusimos más al medio, entonces ganamos como que no nos arroja tanta sombra el quincho sobre el agua, y sobre todo este sector de solarium húmedo tiene sol permanente acá, a la tarde sobre todo, ¿no? Al ponerle en el otro sentido, lo único que le va a aparecer un poco de sombra es en esta parte que está pegado a esta tirita violeta que sería la cascada. Podés tener un poco, empieza a arrojarle sombra ahí, pero todo este sector es el sector que más sol recibe, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, ubicamos el fogón, pensamos que el fogón podía estar en el área quincho, área pileta, pero que sea algo muy móvil, muy flexible, así como ves en esta imagen, ¿no? Algo que no sea tan estático. Imaginábamos así como esta expansión que ves acá, y con un sistema de toldos, que incluso a la noche con rocío podés abrirlo y podés esa expansión conectarte con el quincho. Y en verano, si estás acá usándolo como solarium, plegás el toldo y lo usás. Entonces, bueno, como que sea como multifunción, ¿no? A partir de ahí, bueno, todo el espacio libre de césped. Ya en base a cómo armábamos la circulación, se podía llegar a armar algún espacio de living un poco más cómodo en este sector. Y acá propusimos alguna especie de estanque, que después te voy a contar cómo terminó la historia, pero sí, como ya la pileta anterior era de manera vertical, podían aprovechar ese pozo cavado y bueno, y a lo mejor desde acá pasar como por una especie de estanque que ya te lleve a la pileta y te lleve al sector de atrás. Bueno, esto era lo que habíamos hablado la otra vez. Fíjate cómo partís de que el jardín simplemente tenga una pileta a tener una pileta que tenga un solarium integrado con el quincho, entonces te da un espacio social piola para usar. Además tenés un estanque antes de llegar, que si no querés usar un espacio social, tenés un lugar de mayor privacidad. Bueno, era la onda que quería el cliente. O sea, de tener una pileta tirada a tener espacios de interés y que pasan cosas diferentes y que te conecta con los sentidos y que vas recorriendo. Y fíjate que se te termina siendo enorme el espacio, el hecho de pasar por distintas situaciones. Así que esa es la idea, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, quedan un poco organizadas las circulaciones también. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Algo importante es que planteamos como un sector de sombra, obviamente que no afectara a la pileta, más en relación acá al sector del estanque, que pudieran sentarse ahí y que sea un espacio distinto al del solarium. Todo el sector de plantaciones, que las plantaciones, fíjate que es lo último que aparece en la sectorización. ¿Por qué? Porque es como que va acompañando y termina siendo el organizador del espacio, de que, che, yo quiero que esto quede dividido de esta otra parte. Entonces empezás como a esbozar ahí, plantaciones por donde pueden estar, por acá, y como para que te vayan organizando el espacio, y de paso vas midiendo el tema del equilibrio en el jardín, de cómo quedan repartidas, ¿no?, en ese espacio. Claro, sí, es como, digamos, en arquitectura, imagino que no planteas los espacios poniendo primero los muebles. Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Es como que hay cosas que tienen un orden y a partir de ahí vas dando definiciones. Bueno, entonces fíjate que ahí aparecen estas conexiones en rojo, que para que queden más visibles, es bueno, cómo llegás desde acá, cómo ellos a lo mejor ahora estaban saliendo por esta puerta y pueden salir por esta. Entonces
lo más bien podías conectarte y dejar liberada la parte central para el césped. Ahora lo vamos a ver bien con más definición, ¿no? Fíjate que acá aparece el anteproyecto ya con más definiciones. Ahora lo vamos a ver ampliado a cada sector, el sector posterior y el sector de ingreso. Pero bueno, ya empieza a tomar forma. De los globitos que vimos antes, esto ya toma otra forma. En el ingreso directamente, lo que hicimos fue todo esto que era césped y nada más, que lo viste, a lo mejor después lo vamos a ver en la fachada, pero pasó a tener otro interés desde que propusimos toda una plantación en altura y un árbol que acompañe en altura a esa casa de 2 pisos, ¿no? Y con eso que buscaban, digamos. Y con eso buscábamos darle escala, que te dé un poquito escala humana, la plantación baja y la copa del árbol, y que un poco amortigüe esa fachada no llegar de 2 directamente pisos. a la casa, sino que antes tenés un punto a donde mirar. Claro. Fíjate que acá está la imagen, entonces ya cambia totalmente, ¿no? Entonces vos podés entrar, obviamente que a la derecha lo tenés que tener liberado para el vehículo, pero a la izquierda ya todo eso ya te da otra bienvenida, te dice, bueno, es el filtro entre que te dejas, viste que mucho hoy se busca desde lo sensorial también y desde lo que nos pasa, desde lo que sentimos. Vos venís con todo el laburo, con todo el quilombo laboral, entonces es como pasar por una situación de dejar todo y poder meterte en la casa ya como habiendo pasado por ese filtro entre la calle, que es lo público, y la parte privada, que es ya el adentro de la casa. Entonces, bueno, el pasar, tener esas plantas, que a lo mejor hay momentos que tienen flores, momentos que no, el árbol, que a lo mejor hay un momento que tiene color otoñal, otro momento que no, ya es un distractor que vos llegás y ya conectaste con el verde y después entras a tu casa. Bueno, ahí comparto, porque no es simplemente el generar la sensación de no ir directamente a la casa con la vista, sino que eso también en cierta forma te da privacidad, porque si no sentís que cualquiera de la calle te ve. Acá por lo menos antes te lleva a ver la plantación, te lleva a ver lo verde. Si bien no pusieron alturas de plantas que te tapen la ventana, pero bueno, ya tenés más elementos antes. No, pero fíjate que está justamente organizado, es hasta la altura de la ventana. Esto te da buena densidad y sensación de verde, mucho más que una carpeta de césped. Claro, pero yo esto antes miraba esta fachada y directamente veía las ventanas, la pared de la casa. Ahora veo primero las plantas, después el árbol, después las paredes verdes y después termino llegando, después el auto. Después bueno, es llegando. ir como decantando, ir de a poquito, y todo eso hace que te parezca más grande, que lo vas recorriendo diferente. Claro, porque si no era pum, de golpe te ibas a la fachada de la casa, se te terminaba el frente de la casa. O sea, vos decís que para un jardín chico, por ejemplo, me conviene poner más cosas o menos cosas, porque lo natural sería pensar, bueno, si es más chico... Cosas estratégicamente, no en cualquier lugar, y con la proporción justa. No es que lo tengo que llenar de un montón de cosas. Tiene que ir lo justo y necesario para ese lugar. En este caso, te estaba pidiendo a gritos, che, dame algo de altura para amortiguar un poco eso que se me viene encima, esa construcción que pasa en la mayoría, en las casas de 2 pisos, y más cuando está en un solo plano, porque fíjate que es una sola cara, no es que está aterrazada la vivienda. Entonces, cuando vos tenés algo, esto para todo, ¿no? Cuando tenés algo en doble altura, en un solo plano, y es como que sentís que se te viene encima. Entonces, ese árbol ya amortigua totalmente. También el árbol que elijas, no es lo mismo que elijas un árbol con copas de chupetín, que es bien compacto y queda ahí, a un árbol que tiene una forma más aparasolada, más suelta. Bueno, tiene otra soltura, ¿no? Entonces, bueno, eso también. No es lo mismo poner una palmera que un árbol con esa copa. Entonces, y también ahí va a tener que ver la magnitud del árbol. No es lo mismo un árbol de esa altura que mucho más alto, tampoco tiene que ser algo proporcional al espacio, ¿no? Entonces, bueno, si bien la especie la definimos después, pero ya está la idea. También la perspectiva. Bueno, pero por ejemplo, para este caso, porque yo te escucho hablar de plantación y vos decís,
Bueno, primero quiero entender qué necesidad tengo, después me fijo en qué altura necesito, etcétera, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, ustedes para definir esa plantación y ese árbol, ¿cómo lo Bueno, pensaron? yo acá sé que necesito una plantación que llegue hasta la altura de la ventana, no más. O sea, esto tiene 1 metro, 1,20 m de altura. Sí. ¿Qué más? Le aportamos, hay tanta rigidez y tanta construcción que no es lo mismo poner buxus o poner algo súper rígido desde una plantación que poner plantas con soltura. Entonces, no sé qué va a terminar siendo eso, pero suponte que sean dietes, no sé, pueden llegar a ser, no lo sé porque todavía no lo definimos, pero seguramente van a ser plantas con un formato acintado, que eso le da soltura, le aporta la soltura que necesita ese espacio. Después, el árbol. Pará, me dijiste 1 metro y 1,20 m, las sí. plantas. ¿Por qué? Bueno, porque si ¿Qué buscaban? ya me voy a mucho más alto, ahí sí, desde la ventana siento que me estoy ahogando o me estoy cerrando. Entonces le damos una altura que es muy lindo para el que va caminando por ese camino, tener algo de la altura del brazo. Ujú. Por ejemplo, de tu caída de la mano, ¿no? o de la cintura, es una altura linda, amigable, que entre esa altura y el pasar por debajo, imagínate esa copa o esa rama que se extienda un poquito más del árbol, hace como el efecto puerta, ¿no? Entonces, entre esa plantación y la rama que pueda asomar, ya te da la bienvenida, ya es otra cosa eso. Ujú. Y el árbol, ahora voy al árbol, después lo vamos a definir, pero sí tenemos claro que tiene que ser algo entre tercera, no segunda magnitud, tercera magnitud, entre tercera y un poquito segunda, va a depender. ¿Qué es segunda y tercera? Claro, bueno, tenés distintas magnitudes. Tercera magnitud son los árboles más chiquitos, como si fueran los frutales, por ejemplo. ¿Altura? Y altura tenés de 5 metros de altura, 4 metros de altura. Ok. Hasta 6 o hasta 7 metros de altura podés considerarlo. Son los más altos. No, los más bajos. Tercera magnitud. Ok, sí, perdón. Los más bajos son 5 o 6 metros los frutales, ¿no? Como referencia frutales. Sí. Después, segunda magnitud ya son los árboles que vos ves en las veredas, son los fresnos, los lapachos, los jacarandá, ya ¿Rango son. de altura? Bueno, ya esos van 15 metros. Te diría que los árboles más pequeños, hasta 8 metros, 10 metros, ya los de segunda consideras entre 10 metros y 20 metros, ponele. Y de primera magnitud, que son los más altos de todos, ya son más de 20 metros de altura. Por ejemplo, Ok. los eucaliptus, los plátanos, todos esos son los, bueno, que ya son para poner más en un campo o en plazas o ni siquiera a veces en veredas, ¿no? Porque ya son demasiado, o en bulevares pueden estar. Bueno, entonces, yo acá no sé qué árbol va a ser en esta instancia. Después, cuando ya pasas a definir la plantación, lo definís, pero ahora yo sé que va a ser un árbol de una determinada altura y con una estructura de copa suelta, ¿no? Como oblonga. ¿Suelta para qué? ¿No? Como con caída, para que le dé soltura. Porque, por ejemplo, vos, Eso, ¿por qué buscas soltura? Tanto que decís soltura. vos pones ahí por ejemplo, un frutal, ponele que pusieras un frutal y te queda como un chupetín, te queda como una bola, o pones una acacia bola, así se llama la planta, ¿no? Bueno, es bien la forma redonda como si fuera un chupetín, como Sí. decimos, ¿no? Y eso visualmente es súper rígido, que a veces viene bien, depende de qué jardín lo necesitas. En este caso, para romper con toda esa dureza de la arquitectura en plena ciudad, en pleno de los edificios, necesitábamos algo que le aporte soltura. Okay. Es nuestra lectura, ojo, Claro. Es lo que nosotros estamos viendo. Claro, o sea, ustedes plantearon eso como Y diseño. aparte, fíjate que estamos planteando el poner todo verde en las medianeras, y esas medianeras las vas a mantener podadas con algún cortacerco, o por más de que sean enredaderas, las vas podando y copian la forma del muro. Entonces hay rigidez también ahí. Hay una rigidez verde, pero rigidez al fin de que copia la forma. Entonces tenemos dos planos rígidos, entonces esto otro démosle soltura, que es esa parte de ese cantero grande que está ahí abajo y la copa del árbol. Entiendo.
Entonces, más todo ese bloque súper rígido que tenés atrás de la casa, que no tiene movimientos. Fíjate que es tac, es una doble altura en un mismo plano. Sí. Entonces, bueno, toda esa lectura nosotros la hacemos. Te la estoy haciendo acá. En cada jardín hacemos una lectura propia de ese jardín. Hay, por ejemplo, te diría que hay viviendas que tienen mucho movimiento de volúmenes entrantes, salientes y tienen distintas alturas y bueno, es otra. Tal vez ahí necesitamos algo que ordene y necesitas algo que se repita todo igual y con otra, no sé, otro tipo de copa de árbol u otro tipo de plantación. Va a depender del estilo de la casa también. Acá el estilo, no hay un estilo en particular, es muy sencilla, o sea que no se podía adaptar a algo así como lo que estamos planteando, ¿no? No hay un estilo clásico, ni hay bueno. Entonces, a partir de ahí, bueno, es la propuesta. Después, una vez que aprobamos esto, pasamos a la definición de las especies. Pero vamos a la parte de atrás, que esta si bien estuvo muy bueno eso que vimos, bueno, acá hay algunas imágenes más. Fíjate, el que te reciba esto, bueno, ya te cambia, ¿no? A tener solo césped. Te ordena. En vez de mirar el auto, vos mirás hacia la izquierda, que son las plantas. Si no tenías nada y capaz que vas a mirar lo que es más alto, o parece que te molestara el auto, al tener esto otra altura compensa la altura del auto. Son todas cosas que no las vamos siempre diciendo, pero bueno, hacen a la percepción, ¿no? O a cómo el ojo percibe las cosas. Bueno, y después le podés poner alguna especie de maceta o algo que te reciba ahí en el frente, ¿no? Vamos a ir a la parte de atrás, que esto es lo que te decía, que es un poco lo más jugoso, porque obviamente es el espacio más grande y era el desafío. Era el desafío de que, ¿cómo le ponemos onda al jardín? ¿Cómo hacemos que pase algo distinto? Bueno, ahí ya estás viendo la disposición de la pileta, que la separamos. Ahí hay todo un sector de terraza o de salida desde el quincho, ahí en esa parte de atrás. Ahora lo vamos a ver un poco con imágenes, ¿no? Pero bueno, estas circulaciones que estábamos planteando, por un lado y por el otro, la de la izquierda va a estar como más construida, si se puede decir, y la de la derecha es libre por el césped, que podés ir y podés pasar por cualquiera de los dos lugares, ¿no? Entonces, bueno, siempre buscamos en los jardines ver de cómo podemos generar el recorrido y no tener que retroceder para volver a ir por el mismo camino. Porque si no, no vas nunca a un lugar. Vos tenés que sentir que fluís, que donde estás yendo te queda de paso ir para el otro lugar. Si vos sentís que tenés que retroceder para volver a ir al lugar anterior o porque te olvidaste algo, qué sé yo, y no te dan ganas de ir allá. Ajá. Entonces hay algo de eso. No lo había pensado nunca, sí. Claro, es como que tenés que dejar que acompañe la inercia de tu caminar, ¿no? Ese recorrido. Por ejemplo, no sé, fuiste hasta el quincho a buscar algo y ese algo está por acá. Y si vos tenés que retroceder por el lado más largo para volver, la verdad que es mucho más práctico venir por acá. Entonces, ¿por qué no le vas a dar esa posibilidad? Sentirte que tu cuerpo siente esa libertad en el jardín. Eso no lo tenemos en cuenta, porque estamos pensando a veces solo en ponerle planta, y dónde pongamos cada cosa es estratégico para que esa persona sienta que fluye en ese jardín también. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito más. Algunas imágenes, ¿no? Bueno, en esa salida, fíjate que ahora, al haber hecho Una pregunta, volviendo al tema anterior, eso que hablas de circulaciones, ¿eso lo sacaste de arquitectura o qué? ¿Años de laburo? No sé dónde lo saqué, pero del vivir también en el jardín, de cosas que yo creo que es una sumatoria de cosas. Obviamente que en arquitectura lo tenemos desde el estudio de lo arquitectónico y cómo hacer los recorridos, pero no podés aislarte de también el recorrido por las plantas, todo lo que te expliqué del ingreso del jardín.
ahí hay toda algo de percepción desde lo verde. Bueno, es la conjunción, ¿no?, de las dos cosas. Pero es también la lógica de, a ver, vos estás en tu casa, te pasa lo mismo. Si vos sentís que para cada cosa... El tema es que te das cuenta una vez que ya lo hiciste, y ahí es cuando decís, che, es incómodo esto. Bueno, por ejemplo, fíjate que en casa nosotros tenemos doble circulación, ¿no? Sí. De la cocina, living, comedor, lavadero, y vos podés ir tanto por un lado como por el otro. Sí. No es que vos, por ejemplo... Es más, mirá, te lo saco. Vos ahí, a la izquierda, estás armando un sector relativamente privado, por así decirlo. Entonces, si solamente, digamos, si tuvieses una sola circulación que fuese esa, justamente le sacás el sentido de privacidad. Si hay alguien ahí y no querés molestar, puedes pasar por el otro lado. Claro. O sea, bueno, en la casa te pasa un poco lo mismo. Si hay gente en el living comedor y pasás solo por el living, interrumpiendo en medio de los sillones para pasar, y no está bueno. Siempre el pasillo lo pones del otro lado, o tenés la opción de caminar o ir por el lado de la cocina. Le buscás alternativas y esa flexibilidad que, che, si no voy por acá, voy por acá, y no molesto a los que están reunidos ahí. Bueno, el jardín es exactamente lo mismo. Entonces, fíjate acá, tenés esta salida, ahora lograron armar este living, como se lo ubicamos, acá sin que tenga interrupciones, porque antes, acordate que la salida con el camino era por acá. Sí. Entonces, no sabían cómo acomodar este living, ¿no? Entonces, ahora lo tienen de este lado y le hicimos la salida por acá. Claro, y eso era un espacio que entonces no tenía ya quedó organizado el espacio, ¿no? Entonces, bueno, te vas para un lado o te vas para el otro. Bueno, acá además aparece esta situación de filtro, como vos decís, donde vos decís, che, ¿da lo mismo que esté esa planta a que no esté? Y no da lo mismo, porque si no estuviera esa planta, yo ya vi todo de golpe, ya se me terminó el jardín. Y yo quiero descubrir el jardín. Entonces ese grupo de plantación que pusimos ahí es estratégico para yo decir, che, a ver qué hay ahí detrás, quiero ver qué hay. Y más que veo que hay unos silloncitos, quiero como ir y descubrirlo, ¿no? Bueno, de hecho, una cosa que habíamos dicho la otra vez, que había salido mal la grabación, es que habían, yo no hice nada, esa planta la estiraron hasta la pileta, justamente para darle más privacidad a ese espacio de... Ah, bueno, ya vamos a ver, sí, que ese sector lo modificamos, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, lo que tiene de bueno el verlo en el 3D, que también esto nos suma para que el cliente lo pueda imaginar, lo pueda ver. Bueno, por ejemplo, aquí estaba la planta esa y todo esto que habíamos planteado como estanque, finalmente le agregamos más plantación y se estiró y quedó muy bueno. Vamos a ver acá, se arma el sector de living, allá ahí ya se ve el desborde de agua. Y fíjate cómo se ganó más tamaño. Ellos querían una pileta más cómoda y más grande, pero no querían que le saquen espacio en el jardín. Entonces había que hacer magia. Ahí está, figuras. Antes tenías un rectangulito por acá. No, por acá. Sí, tenías una tira por allá, tenías el camino y tenías una acá. L al lado de la pileta. No podías usar, digamos, no tenía ninguna función. En ningún lado estaba este cuadrado grande de césped que es súper aprovechable. Y más en relación a la galería de la casa, ¿no? Porque ahí, si quisieras, puedes armar otra mesa o los chicos pueden jugar, se pueden revolcar en el césped. Podés poner un pelotero, no sé, móvil de esos para los cumpleaños. O sea, no te permitía hacer nada el otro planteo. Entonces, bueno, estaba limitado. Una cosa, si volvés a la imagen anterior, fíjate que para mí es un golazo el tema de, ya te lo dije varias veces, el tema de los árboles, porque tenés una zona donde si querés estar con sol podés estar allá, y si querés, yo hay veces que quiero estar en el jardín y quiero tener sombra, porque hace 33, 35 grados, pero quiero estar en el jardín. Y si no tenés una pérgola, que bien, allá lo propusieron, pero... No, allá propusimos toldo, ¿por qué? Porque en verano ahí tenés algo de sol, pero en invierno el quincho te arroja todo sombra. Entonces tenía que ser algo que tuviera esa flexibilidad, y además, como lo usás de solarium durante el día, a la noche podés querer algo que te repare del rocío, entonces ahí es donde abrís el toldo.
o no, o si no lo estás usando para tomar sol y lo querés usar como extensión del quincho, como sombra, extendes el toldo. Entonces, bueno, esa también es importante a la hora de definir, che, necesito sombra. ¿Sombra significa árbol? No, sombra puede ser árbol, puede ser pérgola, puede ser toldo. Uh-huh. Pueden ser tensores con una planta, pueden ser, es móvil o estático, ¿no? Entonces empezás a ver un montón de cosas. Si es árbol, tiene hoja caduca, hoja perenne, ¿no? Quiere decir que si en el invierno se caen las hojas o no. Bueno, va a depender mucho de la orientación y la función. Entonces ahí es donde, por eso nosotros decimos, bueno, ahí se necesitaba un filtro horizontal en altura, ¿no? Entonces el toldo cumple esa función. Acá, de este lado, los árboles cumplen esa función de sombra, de fresco, todo esto que vos estás diciendo. Pero fíjate cómo hay veces que no identificamos, que el primer paso es identificar yo necesito sombra. ¿Cómo aportamos la sombra? Uh-huh. Hay un montón de variables, ¿no? Obviamente que el fresco de la planta es impagable, sería buenísimo poder brindarlo en todas las circunstancias, pero hay veces que no es lo funcional. Por ejemplo, ahí donde tenés esas reposeras, un árbol no sería funcional, porque te arrojaría sombra en el momento que vos necesitas sol y no tenés. ¿Y a la noche qué hago? Bueno, entonces es lo que te acababa de explicar. Tienen que inventar un árbol móvil. No, eso no se puede, pero bueno. Vamos a avanzar un poquito entonces. En esta otra, bueno, que es bueno, esto fue buenísimo porque cuando se lo presentamos al cliente nos terminó confesando, yo me imaginaba un puentecito que cruzara el agua, ¿no? Y esto es como un paso, que en realidad la pileta es todo lo que está a la derecha. Y a la izquierda, o sea, te engaña y te parece que es la misma pileta, que termina siendo la misma pileta, pero en realidad es solo como un estanque que recoge el agua del desborde de ese muro, que está conectado abajo y abastece la pileta, pero está dividido. Entonces, te da la sensación que es una gran pileta, entonces para este espacio suma un montón, porque es un espacio chico. Entonces, el efecto de tamaño de pileta lo logramos sin interrumpir, o sea, sin que interrumpa ese paso y poder armarle ese camino de conexión que era tan necesario. Así que bueno, son estrategias que vamos resolviendo en la medida que te lo pide el lugar, ¿no? Y bueno, es como que vas, la necesidad del cliente, un poco lo que buscaba, ¿no? Desde que tiene que ver un poco el gusto, si bien no se lo imaginaba así, pero después nos confesó, che, ese puentecito me encanta porque lo imaginaba. Bueno, ok, y bueno, creo que se pudo, digamos, cubrir las dos cosas, ¿no? La necesidad y el impacto visual de lo que el ojo percibe, como que ahora sí que tengo una pileta, ¿no? Como antes que era una piletita que parecía solo para los chicos. Bueno, acá una cosa que yo decía antes de la plantación, que esto que terminó quedando cubierto en la propuesta, ¿no? No, viene más acá. No, esto siempre fue el patiecito con los sillones. Ahora después se ve en otra imagen, ya vamos a llegar. Bueno, allá fíjate que ahora está plegado el toldo, que ni siquiera tienen un techo visible para lucirlo. Entonces, bueno, eso también vos, de acuerdo a lo que quieras ver, podés extenderlo un poquito al toldo. También, bueno, te cambia mucho la fachada y le agregamos el otro ventanal. Eso es sugerencia nuestra de cómo complementarlo con otro ventanal. Pero que estaba re oscuro el quincho. Claro, tenían solo aquí la puerta de la derecha y bueno, al abrir otro ya te cambia totalmente y le cambia en cuanto a la amplitud que genera dentro del quincho. Y el relacionamiento, ya fíjate que el largo de la pileta está totalmente relacionado con esas dos grandes ventanales. Bueno, vamos a otra imagen. Lo estoy viendo desde esta otra medianera, ahí se ve bien. Veo que para armar la otra puerta del quincho tomaron como línea, digamos, este saliente de acá, ¿puede ser? ¿Todo así? Claro, bueno, todas las líneas coinciden, hacemos nosotros una grilla, un trazado que ordena el espacio, siempre las líneas son muy ordenadoras del espacio. Bueno, este es el cantero que vos decías, que este estanque que vemos acá pasó a tener todo plantación, hasta ahí, ¿no? Y ser directamente un gran cantero.
pero ves que estos 2 silloncitos seguían ahí. Y después que reformulamos la ubicación, que lo vamos a ver después, en vez de 2 árboles acá tenemos 1 y de este otro lado donde estamos ahora mirando hay otro. O sea que en vez de 3 árboles terminaron 2. Que después nosotros, el tamaño de la copa, vamos a elegir la especie. Si eran 3, a lo mejor eran una especie más pequeña. Si son 2, a lo mejor buscamos otra que sea un poquito más grande la copa para que pueda cubrir lo necesario sin dar sombra a la pileta, ¿no? Bueno, incluso acá, fíjate cómo esto eran donde estaba la bomba, el filtro, esa caja que ves ahí con ese tiraje, estaba, y antes quedaba como solo, como que molestaba. Fíjate que el hecho de elevarle este muro con este desborde y meterle las plantaciones entre medios lo amortiguó totalmente, porque ahora ya pasa... Y el fogón es como que pasa desapercibido. Por eso te digo que no hay que pensar o diseñar las cosas aisladas. Es como que todo en su conjunto, cómo pesa con respecto a lo otro, cómo se genera el equilibrio, qué necesita, si le pongo algo más alto, algo más bajo, acintado, flojo. Fíjate que acá... Sí, que te sirve de mesa ahora. Esto sí sirve como apoyo, una mesa como de auxiliar, ¿no? De apoyo lateral para los tragos, por ejemplo. Sí, exactamente eso estaba pensando. Bueno, después incluso acá había una palmera del vecino que nosotros le incorporamos acá porque es parte de la visual, ¿no? Entonces fíjate cómo todo esto, vuelvo a decir acá, si nosotros hubiéramos puesto bloques de plantación podados o buxus o plantas más formales, se hubiera rigidizado todo. Entonces es como que esta casa necesitaba como ese estilo más o tropical o más de soltura, más, ¿no? Tengo una pregunta, ya que sí. mencionaste lo de la palmera, que alguna vez creo que te escuché decirlo. O sea, ¿cómo integran en el jardín, digamos, lo que pasa afuera del jardín? Porque no creo que teniendo todo un estilo formal en el resto de los jardines vos venga a armarte un jardín desértico. Sí. Como que corta con todo lo del resto. Bueno, hay veces que... a ver, el estilo lo primero va a tener que ver con las condiciones geográficas del lugar, con lo que prospere en el lugar, ¿no? Sí. Si prosperó esta palmera, lo más bien podés hacer venir palmeras también acá. Después está si yo la tomo o no. Yo podría haber en otro, por ejemplo, en otro caso, en otro jardín, las repetimos a las palmeras, pero tiene que tener otro tamaño de jardín. Si yo acá estoy diciendo, che, necesito dar ese aspecto de bosquecito o de sombra y la palma se te vaya arriba y no te va a arrojar sombra. Al principio tal vez sí y después se te fue arriba de todo y ya capaz que no cumple esa función. Bueno, entonces, bueno, y también hay que... ¿Cómo lo priorizás? Porque ahí justamente vos fuiste a la necesidad del cliente. O sea, de última, en algún momento te podés proponer taparlo con diseño, pero poner que no lo tapás, digo, ¿cómo? Y bueno, ahora vos lo vas a ver cuando veamos la otra fachada. Porque justamente estas copas yo sé qué desarrollo tienen y qué van a filtrar. La palma se va y llega un momento que me queda solo el fuste de la palmera, digamos, y no filtra a la altura que quiero. Entonces se fue allá arriba la palma y ya está, no está cumpliendo esa función desde... también no solo desde lo verde, sino de lo que quiero que pase en el lugar, ¿no? Vamos a ver ahora. Fíjate en esta, no en esta, ya va a llegar la otra. Bueno, esto es un acercamiento. Vamos a ir a otro más. Bueno, ahí está el toldo. Acá se ve el toldo abierto. Bueno, fíjate que acá, la copa del árbol, como ya, ¿ves cómo te va filtrando la casa? Ahora vamos a verlo en otra vista también, ¿no? Bueno, sí, y con respecto a eso, antes estaba pensando el tema de repetir patrones, que esto también se repite en la entrada. Claro, es el mismo árbol el que vamos a poner. No sabemos cuál todavía, pero es el mismo árbol. No me acuerdo si esto ya... Sí, creo que ya le entregamos esta plantación. Sí, sabemos cuál. Entonces, fíjate. Yo acá, si estuviera en la pileta y no estuvieran estos árboles, pileta casa.
todo construido. Sí, llegas rapidísimo al final. No, y aparte todo construido, veo todo construcción y necesito ver verde. Entonces Bien, pero las copas son ponele- parte de eso verde que necesito. Estoy en la reposera mirando hacia arriba y no es lo mismo mirar esas copas de los árboles que mirar el cemento Bueno, o las pero vamos a esto. ventanas. Ponele que yo pongo enredaderas en la casa y hago que Sí, se camufle un poco eso. Pero creo que el árbol es mucho más interesante porque también te sirve de filtro. claro. Y te da privacidad a las ventanas del segundo piso que están en las habitaciones. Entonces hay gente en la pileta y resulta que uno se está cambiando en la habitación y lo ven todo. Aparte, vos la enredadera en la casa te va a dar verde, sí, ok, pero va a copiar la forma de la casa, que termina siendo planos rígidos. Sí. En cambio, la copa, vos no sabés qué hay detrás. Mm. Entonces ya te cambia totalmente, ¿no? Así que bueno, Volviendo al tema anterior, ¿qué pasaría si justamente no se repiten estos patrones de tener los árboles que tenés acá? Los que y tenías por en la ejemplo, entrada, yo podría tener haber, distintas bueno, plantas? yo podría haber puesto una palmera acá, adelante otro árbol, una planta acá y acá otra y acá otra y acá otra. Termina siendo un muestrario y no me siento que estoy en el mismo jardín. En el jardín buscamos que haya un lenguaje al igual que en la casa. Vuelvo a decir, muchas veces lo traje este ejemplo, pero es como que en la casa vos pongas en el frente ladrillo visto, en el lateral pones piedra, en la parte de atrás la revestís con madera y o sea, es como que no tiene nada que ver. Bueno, entonces quiero sentir que estoy en la misma casa. Entonces cada situación tiene que estar como cosiendo de alguna manera todo ese recorrido. Vamos a ver alguno más. Bueno, esta es otra vista. Que otra vez ves, desde donde lo mires, esas copas están filtrando un poco esa doble altura. Bueno, acá estaba la parte del estanque, que esto es lo que terminamos de completar con plantación, que dijimos. ¿Esas plantas? Pero la verdad que lo hacen interesante. Estas son calas. Que está planteado en agua. Está planteado en agua, pero finalmente esta parte va todo en tierra y queda solo en agua la parte del desborde. Pues está bueno, o sea, me gusta la propuesta de agua que Sí. da mucha naturaleza. Tiene las dos alternativas el cliente. Todavía no lo construyeron, pero era una alternativa. Podés dejar aquel estanque y este no. Eso también podría ser. Bueno, Ah, ahí está. Otra cosa que hablábamos la otra vez es que, claro, vos venís del laburo, venís estresado, querés llegar acá, te querés desconectar. ujú, Y ustedes le metieron plantación, digamos, yo acá veo mucho volumen de plantación. ujú. Entre árboles, mucha, digamos, en las paredes laterales. Y cómo, por ejemplo, estás en Rosario, está lleno, está ruido por todos lados, está en el medio de la ciudad. Mm. Y cuando fuimos a la casa del cuñado de tu hermano, Mi hermano. no importa. Cuestión, Acá mismo nos pasa. sí, cuestión, no se escuchaba un solo ruido de una moto que pase rápido. Cuando me hiciste del boliche, me hiciste la previa. Bueno, cuestión, ¿cómo haces, cómo pensás en la ciudad el que filtra el sonido? Porque es importantísimo, porque es lo que te termina dando la sensación de Bueno, paz. Bueno, esas copas de los árboles te filtran un montón el sonido. Un montón. Un montón. Que te hacen como de techo verde y te separan de todos los edificios o de las bocinazos. ¿No? Bueno, Bien, sí. Esto, bueno, Porque acá, justamente si lo que decíamos antes de poner las enredaderas en la casa para que haya verde y ya está. O poner plantas de media altura para que haya plantas y ya está. Está bien, pero no estás pensando en los filtros. Ni siquiera estoy hablando del polvillo y todo eso. Sacalo porque es un tema más rural si querés. Ahora, lo sonoro para acá, Sí, para un mí es montón. importantísimo. Porque imagínate que estás hablando con tus amigos y pasa una moto. ¿Qué decías? Ah, Sí, o desde, por ejemplo, vamos a llevarlo a lo real. Vos estás conversando debajo de esas copas de los árboles y el sonido al vecino le llega mucho más leve o mucho más amortiguado, digámoslo de esta manera, que esa si es no la lo otra, tenés. que tenés que empezar Claro. a hablar bajito porque el de al lado te escucha. Claro. Eso sí, está bueno. Bueno, acá está bueno porque ves cómo arrancamos, cómo quedó la planta y viéndolo como en la imagen desde arriba, ya desde el 3D, ¿no?
algunos cortes, que estos, bueno, son los primeros que hicimos, después tenemos más desarrollo de esto, como para entender un poco el espacio, la relación de ese estanque o de la pileta, la relación de altura, fíjate los árboles que incluso acá están más bajitos de lo que finalmente pueden llegar a ser, pero la idea es que no fueran tan altos. Bueno, esto es lo que decía antes de entre la casa de 2 pisos que tenés, que no sea un bloque de 2 pisos y después todo llano, justamente que vaya, digamos, que sea nivelado o que sea gradual la bajada de altura. Tal cual. Fíjate acá cómo acompaña esa doble altura, ¿no? Acá se ve bien clarito. Que si tenés césped nada más y la pileta, y la verdad que no es más, tenemos situaciones de casos que a lo mejor acaban de hacer los tapiales y los hicieron todos divinos, prolijos, y no le pusieron, o le pusieron molduras, luminarias, y dicen, no, los tapiales no me los toque, qué sé yo, y vos te quedaste con el césped, no podés tocar los tapiales, a veces no tenés una oportunidad de poner algún árbol, no tenés manera de recrear esto que te estoy mostrando. Entonces, por eso es tan importante, bueno, todo lo que podamos suma a esa construcción, ¿no? Los materiales, que esto también nosotros siempre hacemos como una paleta desde el piso cerámico de la salida, digamos, del comedor. Bueno, el piso atérmico, digamos que lo proponíamos como deck atérmico allá en el sector de la pileta. Podría haber sido la parte del pasaje también como deck atérmico, eso está como que libre, lo pueden hacer uno u otro, o plantear algún piso o de granza o algo más tranquilo, o de cemento, o de... Esa paleta de colores que decís sobre materiales, o qué materiales usar, ¿lo plantean para la plantación? Antes de la plantación. No, lo planteamos desde los materiales de la casa. Nosotros tenemos que ver, qué materiales tiene la casa. No podemos aislarnos. A ver, creo que el camino que había era como de ladrillo, o tenía un color más rojizo el inicial, o de pórfido, no me acuerdo ahora de qué era. Pero si la casa no tiene nada de eso, o sea, hay que pensar, no da lo mismo elegir un piso que otro. O si voy a poner piedra, ¿qué tipo de piedra? Si la casa tira el gris, no le voy a poner una piedra rosa, por ejemplo. No, voy a buscar algo en la gama de los grises. Bueno, entonces, así como un interiorista arma la paleta de colores de las paredes, de los acolchados, de un poco combinando todo, bueno, en el jardín un poco lo mismo. Bueno. En la casa lo haces. El arquitecto lo piensa esto, qué combinación de colores con la abertura y después con los muebles, con las cortinas. Bueno, en el jardín pasa lo mismo. ¿Por qué le vas a venir y no le vas a poner cerámicos esmaltados o, de colores cuando no tiene nada que ver con la casa? Por eso te pregunto, porque veo que en la plantación repetís justamente para generar esa sensación de unicidad, si se quiere. Entonces, imagino que si planteás, acá vamos a usar 2 o 3 tipos de plantación y 1 o 2 tipos de árboles. ¿Eso lo hacen? ¿O les sale así naturalmente? ¿O cómo hacen? Imagino que lo plantean más para el rural. ¿O cómo hacen? No, en las plantaciones también nos organizamos. Así como planteamos los materiales, planteamos después en plantación, no ponemos una de cada uno, vamos también... desde una paleta de color que combinen las flores, el tipo de textura de hoja, todo eso también. Ahora lo vamos a ver. Vamos a avanzar. Ahí está la fachada, ¿no? Incluso, fíjate, el tipo de piedra que tiene, hasta eso si quiere lo puede unificar. No está unificado con el color de la pared. Todo eso lo puede unificar. Lo primero que me salió a ver son las macetas. Que, por lo visto, no tiene nada que ver con el color de la casa, del resto de cosas. Y porque a lo mejor, yo no sé cómo fue la historia, pero a lo mejor una de dos, o se la regalaron, o fueron al vivero y vieron que justo había 2 macetas iguales. Sí, está bien, pero si a vos te regalan ropa. O quisieron darle un toque de color porque le faltaba onda, como decía el cliente, ponele.
Capaz que quisieron ponerle onda, pero no sé si necesariamente para el estilo de la casa es en el color de la maceta. A lo mejor lo puedes dar, como te digo, como ves ahí abajo, en el estilo de plantas que le estás proponiendo, en las floraciones, bueno, podés proponerlo desde otro lugar. Volviendo. Lo primero que me salió a ver son macetas y después la casa. En lo que propusieron ustedes es las plantas de esa de media altura, después el árbol, después el auto y después la casa. Uh-huh. Sí, eso, fíjate que ahora te vas a ver primero la izquierda y antes te veías primero la derecha, o el fondo y la derecha, ¿no? Bueno, entonces ahí está la diferencia entre tener césped y que, vuelvo a decir, el césped es lo que más mantenimiento te da, porque lo tenés que cortar toda la semana. Sí. Y lo que te aporta no tiene nada que ver con lo que te aporta ese cantero y ese árbol, ¿no? Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta. Otra vista, como antes y después, ¿no? Uh-huh. Y después hay otra cosa, fíjate que esa piedrita que la tiene revestida el muro, también vestirlo todo con enredaderas o con plantas, hace que no llame tanto la atención, ¿no? Que también en la otra vista lateral pasaba también. Totalmente personal, pero le da un look medio antiguo, si se quiere. Sí. Bueno, esta vista, que ahí también tenemos el antes y el después, que cambió totalmente. Me cambiaste el foco ahí. Me está mintiendo. Y sí. No, igualmente. Sí, la foto hace que como que te trae mucho más las cosas, ¿no? Por el gran angular, digamos, cómo está sacada, pero bueno, la atracción es otra cosa, no tiene nada que ver una con la otra. Creo que se gana un montón. Bueno, ahí está lo que vos me decías el otro día del efecto Porta, entre el árbol y el pasillo ese. ¿Cómo es? Y es un recurso un recurso del diseñador, ¿no? Que fíjate, lo tenemos adelante el efecto Porta y lo tenés acá también. Que vas caminando y al pasar debajo de esa copa te hace ese efecto puerta, ¿no? Como que una vez que pasaste ese árbol estás en otro espacio. Como que de este lado o de aquel lado, ¿no? Entonces, de este lado, que es el lugar a donde vas recorriendo, más sotobosque, más sombrita. O sea, buscas generar como que haya, que sea más grande el jardín, ponele. No, es organizador del espacio y además te da la sensación que termina siendo más grande el jardín. Okay. Si no estuviera ese árbol, se te acaba rápidamente. Sí, lo primero que miras es el techo. Sí, como la foto de arriba, ¿no? Vamos a esta otra. Bueno, esta era la foto inicial que fíjate, ahí lo ves como, no llego a distinguir, pero es como si fuera una laja, así Ok, volviendo, tenés el pedazo ese de césped a la derecha, que no podés hacer nada ahí, que de última te decía, metele todo un bloque de plantación, porque si no, cortar el pasto ahí, sacándolo de cortar el pasto, que ya es un temita. No, pero ponele que eso lo completaras con toda plantación, porque si a mí me dijeran, che, ¿cómo solucionamos esto? Te digo, primero, bueno, hasta el camino, completá todo con un gran macizo de plantación. Ok, sí. Fíjate la forma de césped que te quedó alrededor de la pileta. No tiene nada que ver con ese cuadrado verde de la imagen de ahí abajo. Y que encima... Como utilización del espacio, ¿no? Ponele, que no va, pero ponele que pones una mesa. Tenés como inclinación, sí, sí. Que no es cómodo. Sí, esa es la otra, que las piletas de fibra, bueno, los que te instalan las piletas de fibra te ponen reparos, ¿no? Que no puedo ir más abajo, que las napas, que esto, que lo otro. Es una lucha. No tengo nada contra los pileteros, pero porque he colocado piletas de fibra, es cuestión de acordarlo y de que lo que acordemos se respete. En más de una oportunidad le dije, mira, la pileta tiene que quedar a nivel del piso de la galería y logramos hacerlo, pero bueno, tiene que estar acordado de entrada, porque después es como que si no queda la lomita. Algunos te dicen no, que por los sapos, que por esto, que porque si llueve y que no se te mete el agua y que... O sea, es un espacio donde no puedes poner mesa, no puedes poner silla, o sea, no es práctico, no es cómodo. Quedás en pendiente, entonces más vale o tenés que generar terrazas o tenés que armarle un cantero alrededor, hay una pileta que la habíamos solucionado de esa manera, le armábamos un cantero alrededor
en ese nivel y después bajabas al otro nivel, ¿no? Pero bueno. Es que, bueno, fíjate que imagino que es por un tema de economizar, pero lo que economizás por ahí, ¿cuánto te sale haber comprado ese pedazo de terreno que no va a poder usar Y sí. o darle una función específica porque armaste esa pendiente? Ujú. Y después, que a diferencia de lo que vos hiciste abajo, justamente abajo tenés un bloque que puedes decir, bueno, esto lo puedo usar, por decir algo, para ponerle 2 arquitos y jugar al fútbol, o para tirar la lona, sí, está bien, arriba te podés poner, pero no sé, me parece algo más definido, por así decirlo. Sí, es la idea. Bueno, acá hay alguna ¿Vos otra decís que yo también. puedo ser de paisajista con vos? Vamos a ver. Vamos a ver. Tenés que primero hacer el diplomado. Si no me cobra. No creo. Si no, no. Bueno, esta es la otra vista, ¿no? Y Bueno, también. ahí está lo del camino que decíamos. Si querés decir vos, pero vas para allá. Y lo que ustedes proponían abajo, que está el living. Claro, acá te caía justo en este espacio. Entonces te cortaban, no sabían cómo poner los sillones. Ahora, de esta manera, el living lo pusieron de este lado y ellos entran por el otro espacio. Bueno, Entran por acá. Fíjate que antes no lo podían usar. No, Justamente por ahí eso no se hay mesas. solucionó todo, sí. Entonces tenés un living allá a la izquierda, abajo, en la entrada, digamos. Tenés otro a la derecha en el estanque, Sí. que ahí no está. No, y después, por otro lado, en el quincho, todo ese otro espacio, ¿no? Vamos a ver alguna otra imagen. Bueno, esta es una imagen aérea. Bueno, ahí está el otro espacio, ¿no? Bueno, y ahí está la pregunta, o sea, yo siempre te discutí no, bueno, yo me compro la tierra y después vemos el diseño. Y yo siempre te digo, no, pará, prefiero comprarme un espacio más chico y que lo pueda diseñar, de ponerle plata al diseño, a que tener un espacio grande y no diseñado, porque fíjate que en el mismo espacio, o sea, este jardín podría haber sido el doble de grande, pero tener menos capacidad de usos o menos espacios para ser usados porque no está diseñado. Y sí. Eh, Y los jardines más chicos, los jardines de estas dimensiones, son los que hay que poner más cabeza para que quede todo en su justa proporción, ¿no? Como que 50 centímetros para acá o para allá es un montón. Es un montón. sí, encima que si dejas un espacio desaprovechado, o sea, por lo menos en un jardín grande de última, sabes que sí o sí le vas a poder dar un espacio de reunión social, etcétera, etcétera. Acá si te comiste un espacio ya está. ¿Qué más? Así es. Bueno, algunas ideas de estilo de plantación, ¿no? Que esto tal vez se lo mostramos al terminar la primera etapa y a partir de ahí vamos a la segunda, que no sé cómo la querés activar. Acá. Esto es así y así. Y dale allá a compartir. Claro. Ahí, eso es presentación. Bueno, en esta, fíjate que después de la charla que tuvimos, creo que la ensanchamos un poquito más, nos pidieron ensancharla a 3 metros, ahí hicimos algunos ajustecitos en la pileta. Bueno, estos ya son más los planos técnicos y las definiciones, los ajustes, los detalles constructivos, ¿no? Que lo hacemos después de que nos aprueban, hacemos detalles constructivos y todo lo que es el plano de plantación. Y estaba la duda, el solarium húmedo, ¿me saca lugar, no me saca lugar? Escalerita, no escalerita, ¿no? Como que, bueno, fue todo un tema ahí. Y hicimos estas dos propuestas donde, fíjate que la primera tiene como un espacio de solarium para alguna reposera y las escaleritas en el costado. Y esta otra tiene directamente todos grandes escalones que vas bajando. Bueno, y antes te preguntaba la otra vez, ¿qué preferías, por ejemplo, para este jardín? ¿Qué haces? ¿Elegís todo escalera o un pedazo de escalera y un pedazo de no escalera que te puedas sentar? Bueno, eso va un poco a gusto del cliente. Nosotros sí sugerimos, ¿no? Siempre le decimos que piensen
lo piensen desde el valor inmobiliario, desde que más allá del gusto de ellos, ¿qué posibilidades te brinda una cosa o la otra, ¿no? Y el solario húmedo, por ejemplo, tenés bebés o tenés una persona mayor que no puede moverse mucho. Y bueno, capaz que le pones la silla ahí en ese escaloncito de agua y se puede sentar ahí. Entonces, bueno, te brinda otras posibilidades que si son solo escalones, ¿no? Entonces, bueno, nada. Pensar en esa parte y después, bueno, obviamente que los que definen son ellos. Por eso las dos propuestas, las dos son válidas en este caso. ¿Altura de la pileta? Vamos a ver, debe estar el corte, ahora lo vamos a ver, pero bueno, esta es una idea de cómo quedaría con el material. Acá están los cortes. Fíjate que ellos, bueno, creo que eran altos, no me acuerdo, pero 1,45 tiene. Bueno, esto también, hoy las piletas no hace falta que sean muy profundas. ¿Qué altura tiene que tener una pileta? Si son petizos, si son petizos con 1,30 m de profundidad, está re bien, con 1,20 m. Ahora, si son altos, bueno, yo creo que lo importante es que hagas pie en toda la pileta. Que te sobren 20-30 centímetros. Claro, o que el agua te llegue acá, que te llegue a cubrir por lo menos a la altura de la axila, de los hombros. El más alto de la familia, con que le llegue ahí, ya es suficiente. Y después también pensar que los chicos, bueno, si la van a usar más los chicos, tampoco, si no es como que no entran, quedan todos arrinconados de un lado y no pueden usar la parte más profunda. Entonces, tampoco le damos tanta pendiente. Fíjate que acá va de 1,30 a 1,45, que no es tanto, ¿no? Entonces, qué sé yo, jugás al vóley en el agua, ¿no? Y bueno, podés poner una soguita y están de un lado y del otro y pelotean, si no es como que nadie puede disfrutarlo, ¿no? Bueno, va un poco por ahí el tema. Y ahí está la subdivisión del caminito. Claro, este es como el lugar que recoge ahí el desborde de agua, este es el paso y en realidad por acá, ahora lo vamos a ver en imagen, hay como 3 pasajes. A ver, por acá hay como pasajes de agua que acá se ven como huequitos donde está conectado un espacio con el otro, ¿no? Esa es la idea. Después acá hay algunos otros detalles que también entregamos. Por ejemplo, toda esta parte lateral que le proponíamos binder o piedritas, ¿no? Bueno, lleva un geotextil, lleva todo. Un material para que no venga la maleza, cómo poner el borde de cantero. Bueno, acá son... ¿Por qué le pones borde de canteros a prácticamente todos los jardines? Bueno, porque es organizador del espacio. Esto vamos a ver, no sé si encuentro alguna planta acá, pero vos pensá que la piedra, por supuesto que necesitas contenerla, pero a veces nosotros lo ponemos, no a veces, siempre lo ponemos también entre el césped y las plantas. ¿Por qué? Porque vos sabés que la misma gramilla es un límite para que pase el césped para las plantas. Y de la misma manera, si las plantas crecen, es una guía para el jardinero o el que hace el mantenimiento de, no, hasta acá yo sé que tienen que llegar, las voy podando y las voy manteniendo. Entonces no se te pierde la proporción del diseño, ¿no? Entonces, bueno, es eso muy ordenador. Y es la estructura un poco de la casa, ¿no? Un poco del jardín. Así como hace que eso perdure en el tiempo, que el diseño que vos pagaste perdure en el tiempo. Bueno, eso ya es un plano de plantación donde empezás a ver los circulitos de las plantas y bueno, lo mismo los árboles. Fíjate que acá aparecieron 2 árboles finalmente, como te decía. Están en el diámetro acá aproximado de lo que va a ocupar el espacio, finalmente, cuando crezcan. Eso está bueno, que la representación sea la real, ¿no? ¿Qué es la real? Y por lo menos un árbol a 10 años de desarrollo, ¿no? ¿Qué tamaño va a tomar finalmente? No como viene del vivero, que viene así chiquitito, para que pueda tener su desarrollo. Lo mismo acá, al final acá propusimos los dietes grandiflora.
¿No compite el árbol ahí con esas plantas? No, crece todo en conjunto. Depende qué árbol pongas. Acá pusimos una Serpalmatum finalmente, pero que desarrolla perfectamente en ese lugar, junto con estas plantas. Obviamente que la parte del árbol la descubrís como para que no lo ahogue, pero después todo el resto funciona perfecto. ¿Y qué pones ahí? ¿Primero las plantas o el árbol? Y primero las plantas. No, el todo. árbol, claro. Sí, pero todo crece en conjunto. Bueno, después en toda esta parte había, por ejemplo, en todo este pasaje, una combinación de neomaricas, de dietes, bueno, alpidistra, eran plantas como más tropicales que les proponíamos. ¿Puedo hacer una crítica ahí? Sí. Ahí, permiso, ¿no? Permiso. Acá. ¿Por qué dejaron este pedacito así con granza? Ah, porque fue la manera, qué buen detalle, fue la manera de que quede todo integrado. ¿Viste que si puedo ser paisajista? Fue la manera de que quede todo integrado con esta otra parte. Necesitábamos como esa unión y que no se corte el piso que ya estaba construido. Entonces fue la manera de integrarlo. Vamos a ver si aparece en otro lado. No, estas son las especies. Enamorada del muro propusimos en los laterales para que esté todo el año verde. Esta flor de pájaro que la propusimos en algunos lugares. Ahora vamos a ver la alpidistra, bueno, el dietes, el neomarica y el azar. Eso es lo que yo te preguntaba antes de que se arman, cuáles son las plantas que van a usar en el jardín. Esa es la paleta de plantas. Claro, esa es la paleta de plantas, ¿no? Bueno, acá en esto que ves, fíjate el detalle, acá se ve que le hicimos todo un borde de granza, entonces como que engancha con todo este otro sector, si no es como que quedaba, como que no se integraban los espacios, ¿no? Entonces bueno, quedó como enganchado. Otra posibilidad era esto, hacerlo en el mismo piso, esto creo que lo van a hacer finalmente en cemento, pero bueno, o hacerlo, la propuesta creo que fue hacerlo en este mismo deck atérmico y esto de granza. Bueno, y no mucho más. Siempre terminamos con bueno, el cómputo, donde tienen todas las cantidades. Y por último, consideraciones de cómo hacer la plantación, los pasos a seguir. Cómputo de los materiales y la plantación y todo eso, ¿qué tanta variación tienen? Vamos a poner el video. Sí. ¿Sintieron que les cambió mucho? Porque acá ustedes hicieron una planificación de cuántas plantas van a necesitar, por eso propusieron cada uno de los circulitos. Sí. ¿Sienten que acá pudieron hacerle un ahorro al cliente o algo para que no tenga muchos sobrantes o faltantes de plantas? No, acá no hay problema porque el jardín es chico. Eso tal vez en los campos o en los jardines de mayores dimensiones sí hay que... si vos le llenás todo de agapantos o hemerocalis, que son plantas de 50 centímetros de diámetro y no lo terminás más de completar y es carísimo, ¿no? Entonces es como que hay que buscar plantas que ocupen el espacio, más lejos te vas, necesitas plantas un poco más grandes, bueno. Pero acá son diámetros de plantas que cubren bien, digamos, los dietes tienen 1 metro de diámetro, entonces bueno, como que... Sí, más vale, o sea, es un jardín chiquito que el costo lo vas a tener más que nada en el diseño y en la planificación, sí, más que en los materiales. Ok, pero bueno, volviendo, porque quería entender la importancia de hacer el cómputo que ustedes hacen. No, el cómputo es para que tenga exacto la cantidad de plantas, esa es la idea, que vos sabés qué cantidad va en cada lugar exacto. Entonces podés predecir cuánto te puede salir el diseño, no sé, claro, de la parte del jardín. Sí, pero no solo eso, sino desde la organización. Vos con el plano de plantación y la cantidad de plantas exactas, viene el vivero o viene el camión con las plantas, las descargás, decís, bueno, van 54 acá, 30 por allá, 15 por acá, y vas organizando al jardinero que te lo va a plantar, dónde ubicar cada una, hace a todo la organización. O hasta para vos hacerlo en etapas, decir, bueno, si quiero plantar solo esto, ¿cuánto necesito? Bueno, 34, y no, pero si le agrego esta parte, y bueno, 70. Bueno,
me conviene hacer primero esta otra parte. Para todo te sirve a la organización, ¿no? Y después, hablando de esta planificación, ¿sentís que, por ejemplo, si bien vos no estás en la obra, pero sentís que te ahorra tiempo con respecto al manejo de gente, de que se limpian las dudas a la hora de dónde poner las plantas? Che, acá me falta una, ¿cómo hacemos? O por ejemplo, la pileta. Che, me planteaste este nivel, pero no podemos. ¿Sentiste que te limpió de eso? Que seguramente debe seguir estando, pero bueno. Mira, yo creo que hay que entender el para qué de cada cosa. Si vos tenés claro el para qué propusiste lo que propusiste y se entendió y conceptualmente estamos de acuerdo, decir sí, no me da lo mismo que esté a esta altura que a esta, no me da lo mismo que el cantero tenga 1 metro que tenga 2 metros, no me da lo mismo que sea árbola que sea pérgola. Entonces, si vos tenés claro el para qué, y por eso nosotros le damos tanta fuerza a toda la parte inicial del explicar, fundamentar, y dedicar todo ese tiempo con el cliente. Porque eso hace que entienda y que después si va y le quieren vender otra planta porque obviamente le van a tratar de dar lo mejor. Va al vivero y dice, no tengo esta planta, pero tengo esta otra. Bueno, pero sabe que tiene que parar, que si no hay esa planta, consultan, o sé que necesito una planta de tal altura, que sea cintada, que sea ancha, que sea, que sea de tal diámetro, y no da lo mismo una cosa que la otra. Entonces, cada cosa tiene un porqué, y eso va en la explicación que nosotros vamos haciendo con toda la fundamentación, ¿no? Entonces, el cliente, que fíjate que hay mucha diferencia. ¿Cuántas reuniones hacen? Hacemos una entrevista primero, después hacemos esta presentación con esta etapa y después hacemos otra presentación. Después cuando nos dan la devolución de esta parte para ver si están de acuerdo, si está aprobado. Si está todo ok y casi que no cambia nada, directamente pasamos a la segunda etapa, pero si hay cosas para ajustar, hacemos alguna especie de reunión y a partir de ahí ajustamos. 3 o 4 reuniones. Sí. 3 o 4 seguro. Depende del caso, más grande es el caso, más necesita. ¿Qué programa usaron acá? Mira, siempre usamos, es SketchUp, en este caso es Lumion, porque la arquitecta usó... Más o menos. No te puedo decir porque depende del que tenga ella, pero la proyectista usó Lumion, pero nosotros usamos también Enscape, que es el otro renderizado, o sea, con SketchUp, pero con el renderizado de Enscape, que es lo mismo que enseñamos en los cursos de representación digital en la escuela. Ahí yo creo que es el arte, porque a veces me dicen, ¿cuál es más duro, cuál es más lindo? Es el arte también del proyectista. Yo creo que hoy el Enscape te da mucho realismo. Lumion, si lo sabes manejar, puede ser que también. El V-Ray, que era el que trae un poco del mismo de SketchUp, para mí quedaba muy rígido. Cuanto más puedas dar algo real al cliente o con mayor realismo, obviamente que lo puede visualizar. No lo pensemos como que vende o no vende, porque a veces caemos en un error. Che, compra o no compra. Lo convencí. No se trata de eso. No convencemos a nadie. Ellos pueden ver o no pueden ver. Desde el momento que pueden ver, les sirve, esto es funcional para que ellos puedan imaginárselo, fantástico. Los que terminan eligiendo son ellos. Entonces, se trata de eso. Sí, sí, yo con esto, si yo tengo toda la explicación previa y me mostrás esto, perfecto, compro de una. Ahora, si vos tenés los otros programas, es más fácil venderla al siguiente cliente. Porque si ve el render todo lindo, bien detallado, o sea, es una buena herramienta de marketing. Sí, a ver, está buenísimo porque, y nos pasa, que a partir de que clientes ven esto, te dicen, che, yo quiero, es más, muchos vienen y dicen,
quiero que me hagas el diseño con 3D. Porque bueno. obviamente que ellos necesitan, hay personas que tienen más imaginación que otros, pero es desde las distintas inteligencias que podemos tener, y así como hay quien es buenísimo con los números y tal vez no se imagina en 3D, y bueno, y necesita de esto, pero aún así los que se imaginan, te cuento, los mismos que te dicen, sí, me lo imagino, pero vos le mostrás esto y te dice, listo, ya está. O sea, te ayuda a decir sí o no al sumo, ¿no? Igualmente en lo que sí te banco es que es una herramienta y lo que importa es cómo vos explicás y cómo vos lo vendés. Eso es lo que va a tener mayor valor. Y de último, porque también tiene un costo el entrar en un programa mejor, digamos, o más definido. Necesitas más máquina, por así decirlo. Ahora, si no tenés esa herramienta, podés explicarlo así, podés mostrarlo así, podés venderlo así. Sí, pero aún así, vos fíjate que este 3D, nosotros no mostramos esto primero. Esto es lo último que mostramos. Vos viste toda la presentación, la explicación. Nosotros primero fundamentamos desde otro lugar, desde las fotos, desde la hora. Estamos hablando de puntos distintos. Yo estoy hablando de cómo haces para convencer al siguiente cliente de que te compre. Bien. Y vos decís, ¿cómo hago para que el cliente que tengo hoy que me termine de decir que sí a la propuesta? Bien. Sí, por supuesto. Para el próximo cliente esto es muy motivador, digámoslo así. Porque no me gusta decirlo como vos lo decís. Digamos que esto es motivador a que venga y me diga, che, la verdad que quiero esa organización del espacio, o quiero, me gusta y quiero poder imaginármelo el jardín y no puedo, entonces con el 3D me sumaría. Ok. Algunos te preguntan, te dicen, a ver, y acá más de uno me dice, ¿y qué pasaría si no hacemos el 3D? ¿No? Porque parece, obviamente, hay veces desde que ves que te puede sumar y lleva todo un trabajo y tiene un costo esto, pero ¿sabes qué? Las veces que con gente de confianza dijimos, bueno, no, total se lo imagina, qué sé yo, y no hicimos el 3D, terminó después, cuando estaban en obra, no te puedo explicar lo que dudaban. Sí. No te puedo explicar lo que dudaban de que, che, ¿te parece esta línea o la corremos más acá? ¿Y te parece, no será mucho? Y bueno, cuando nosotros lo mostramos en el 3D, no hay duda, porque ya lo ven como va a quedar. Sí, entonces tiene otra fuerza, ¿no? Uno es eso, te va a ahorrar tiempo, te va a hacer entenderlo, pero también te podrías plantear, che, bueno, pero esto es veo que le metieron calidad, y que le meta calidad quiere decir que me va a costar más. Bueno, pero pará, es lo que decías. Pará, no es mi tiempo, es tu tiempo. Porque el cliente no se da cuenta que por a lo mejor no querer pagar un 3D, después lo que duda en cada situación, en la obra o para comprar una cosa o para comprar otra, todo eso es tiempo que deja de laburar. Eso está. Entonces, pero bueno. Ahora, si yo quiero decir, che, ok, listo, pero ¿cómo hago para bajar el presupuesto? Vos esto no me lo podrías dar en imágenes, porque si me lo das en imágenes tiene menos calidad y podría salir menos. Pero acá está lo que vos decías antes, de que, che, cada uno maneja sus herramientas, ya tiene su máquina, entonces le da lo mismo entre armar unas imágenes de fotomontaje o armar el 3D así. No, es que el tiempo es el mismo, no claro. Te crees que cambia mucho. Esto es un plus, el recorrido, pero para armar las imágenes tiene que armar todo esto, o sea claro. Que es un montón. Pero sobre todo esto, ¿no? Que bueno, yo creo que hoy ya está instalado en arquitectura, ¿no? Como que, che, si me voy a hacer una casa y quiero ver el 3D, porque con la inversión que voy a hacer en la casa, sí. Necesito verlo, no me alcanza con verlo en planta o en fachada. Bueno, esto es lo mismo, porque la inversión que vos vas a hacer en este jardín, también, si bien no es la misma de la casa, pero finalmente los que van armando su jardín a lo largo del tiempo no son conscientes de la cantidad de dinero que invirtieron en ese jardín. La pileta por un lado, el camino por el otro, las plantas que se le murieron, esto, lo otro. Si vos sumas todo eso y te asombrarías de, uy, todo esto gasté en el jardín o invertí en el jardín. Bueno, sí. Acá lo tenés todo junto para pensarlo, para planificarlo y decir, che, así como está, me encanta y lo quiero hacer, bueno,
¿por dónde empiezo? Empiezo por acá, por acá, por acá. Es un ahorro de energía. Sí, vos lo viste nada más por los desperdicios, pero justamente fíjate que en las casas, normalmente, puede darse que no, pero normalmente, si tenés proporciones razonables, el jardín ocupa más espacio que lo construido de la casa. Entonces, vos estás viendo cuánto me va a salir la pileta, cuánto me va a salir la planta, pero no estás viendo el costo de oportunidad de, che, me compré todo este terreno que no voy a diseñar y usar. Ujú. Claro. Bueno, y el valor inmobiliario, vuelvo a traer, porque eso también obviamente que a la hora de que lo quieras vender, tiene otro valor. Así como el jardín me dice, che, el cliente dice, che, esto no tiene onda, para mí, si él lo vendiera, viene otro y dice, no, esto no lo compro porque no tiene onda. Entonces, bueno, es un poco lo mismo. Bueno, fíjate que casa... Él, yo creo que si compró esta casa, la compró pensando, bueno, el jardín después le pongo onda. Bueno, y fíjate Por eso lo quiere acá en hacer. casa, que para mí lo que más, digamos, se destaca es el jardín. Justamente tenés un terreno amplio, pero la casa es recontra vendible porque no hay un jardín así en Marcos Juárez. Ujú. Tiene algo distinto que no tiene ninguna otra casa. Y sí, bueno, eso es lo que... tiene que tener algo distinto, algo que sea característico de ahí. Che, algo que no hablamos es el tema moblamientos. Los muebles del jardín. ¿Qué pasa con eso? ¿Vos qué ves acá? ¿Qué observás? Unicidad de colores, Ujú. de materiales, porque es todo chapa. Ajá. O sea, los bordes son todos chapas. Sí, hierro o ponerle podría ser aluminio o lo que sea, Sí. pero ves que es un mismo lenguaje. Sí. Los sillones son los mismos, las reposeras son reposeras, que no son sillones, pero el material es el mismo. Fíjate hasta el toldo, la estructura de los caños, de la tela, los colores de las telas. Sí, bueno, andate a la vestimenta. Vos no te pones un reloj plateado y unos aritos dorados. O sea, busca que tenga el mismo material, los mismos colores, es lo mismo. Entonces usan bastante. Tengo plateado y tengo... Ah, bueno, pasa que los aritos no son él. Pero a lo que voy es eso. Igualmente yo creo que cada vez se va apreciando más esto Viste que yo también te... del diseño. Bueno. Pero acá lo está diseñando, acá le está No, metiendo no digo, ganas. yo también te peleo. Nada, para mí esto tiene muchísimo... O sea, de hecho, cuando yo voy a buscar departamentos para vivir, ya me voy a ir. ¿Cómo es? Prefiero estar en un espacio un poco más chico, que tenga buena iluminación, que tenga lindos materiales, que tenga una paleta de colores razonable, bien planteada, a que sea un espacio un poco más grande, pero que tenga mala iluminación, que tenga unos pisos con aspecto viejo, que tenga... Nada, te cambia totalmente la calidad de vida. Mira, aparte hay otra cosa. Hoy, no sé si escuchaste, que se habla de neuroarquitectura. No escuché Bueno. nada de eso. Bueno, hoy hay todo, se están metiendo en todo ese tema. Y en realidad, a ver, tiene que ver con cómo, en base a la definición de los espacios, el ser humano conecta, ¿no? Y cómo percibís ese espacio y qué te produce ese espacio. No es lo mismo hoy esos pisos donde o un estar con una doble altura, con luz, con ventanales, con vista al verde, que a lo mejor las casas de antes, donde ventanas así chiquitas, todos espacios divididos. Bueno, la sensación de la persona era totalmente diferente, el vivir en ese espacio. Bueno, Vale. entonces O sea, hoy hay toda una investigación desde cómo el hombre percibe el espacio, que fue un estudio de siempre, nada más que hoy le pusieron ese nombre y obviamente vamos se le empieza a dar ahora más desde importancia al paisajismo, por eso se y empieza. también desde las neurociencias. Hoy las neurociencias como que están, se van metiendo en todas las ramas. Bueno, pero en el jardín también pasa esto. Entonces, Bueno, pero es que fíjate cómo yo- era antes. Vos tenías un espacio recontra remil grande y nada, lo bueno, raro era encontrar te un voy a espacio poner, diseñado. Ahora es al bueno, revés. pero te voy a poner, antes los jardines era todo césped y árboles salpicados o plantas salpicadas en todo el jardín. Los jardines de la abuela eran esos, ¿no? Era planta que conseguía, porque antes conseguir una planta era un lujo, a lo mejor no tenías la posibilidad de comprarlo en Limonero. un vivero Sí. o de comprar en un vivero, entonces eran cómo te intercambiabas con la vecina o con otra que te traía un gajo de no sé dónde, ibas poniendo plantitas, ¿no? Y era un jardín minado o salpicado de plantas por todos lados que ni siquiera tenías por dónde caminarte, no tenías recorridos armados.
Hoy el uso del espacio es otro. Y desde el uso del espacio, desde el mayor aprovechamiento del espacio exterior y desde también lo que te transmite ese espacio. Vuelvo a decirte, no es lo mismo este espacio con todo ese diseño de la pileta, el camino, con solo césped, a proponiendo todos esos otros tipos de plantas a diferentes alturas, diferentes texturas, diferentes flores, diferentes atracciones a picaflores, a abejas, a esto, al otro. Bueno, es como que es otra cosa. Bueno, y evolucionando un poquito ese concepto, imagínate que esto es de noche, ¿qué vas a ver? El fogón. Ahora, Uh-huh. eso Bueno, te está falta diciendo la iluminación acá. iluminación. Sí. Entonces, ahí tenés 300.000 cosas para hacer y que nuevamente cada vez se te van achicando más los espacios y tenés que empezar a jugar más con diseño. Ah. Pero es que para mí lo vale. O sea, yo no tengo drama en achicar espacio para tener más diseño. Uh-huh. De hecho, acá en casa lo que hicimos fue, bueno, por lo menos que todas las luces sean del mismo color. Después de última planteamos que sea inteligente, que podamos variarlo dependiendo del ambiente que queramos crear. Por ejemplo, estamos en el fogón todos a la noche ahí tranquilos. Bueno, planteamos algo que esté en la misma sintonía. Ahora, se nos perdió la pelota y la queremos encontrar. Bueno, luces blancas para que se vea todo el jardín. Sí, incluso, por ejemplo, ahí el desborde del agua, vos podés iluminarlo. Tener iluminación indirecta a través de claro. a través de las plantas, bueno, o iluminación directa. Entonces, dependiendo de lo que quieras generar, pero sí, más vale. ¿Eso ustedes lo incluyen la iluminación? Bueno, nosotros siempre lo ponemos, pero es como que lo separamos, como que el presupuesto inicial no lo incluye, pero obviamente que sí lo brindamos y es algo que hacemos. Un proyecto que incluso lo hacemos con un iluminador de Buenos Aires, lo consultamos, digamos, como para incluso hasta la propuesta de las luminarias, porque hay todo un tema en la propuesta de las luminarias, que no es ir y comprar, digamos, a lo mejor las que vienen las chinas o las... Sí, o comprar luces de interior, que no están No, adaptadas. o son, digamos, no están preparadas para el exterior, se termina metiendo el agua adentro, no están preparadas para golpes, para la intemperie. Ahí está. Entonces, bueno, y sobre todo el mayor problema que te puede generar un corto en la casa, en la vivienda, y no sabes de dónde viene, Claro. y es de estas luminarias. Entonces es un problemón. Entonces por eso tan importante, si van a hacer iluminación, bueno, no da lo mismo poner una luminaria que la otra, más allá del efecto lumínico, que ese es el diseño de iluminación. ¿Qué efecto lumínico vas a dar en cada lugar? La iluminación no es iluminar todo, sino generar efectos de luces y sombras, iluminar lo que necesitas iluminar de acuerdo al efecto que quieras darle. Y después, para ese efecto, habrá que elegir una luminaria o la otra que cumpla con el IP determinado, con las siglas resistencia al agua y al polvo. Reglamentarias, bueno, resistencia a los golpes, resistencia al agua, bueno, hay varios factores ahí a analizar. Digamos que uno sale más caro por algo que el otro. Y tiene que ver. Pero bueno, es una inversión, ¿no? Y es como todo. Vos podés ir a todo por 2 pesos o comprarte una ropa económica y saber que te va a durar un año. Y si te compras una ropa de marca, bueno, capaz que te dura 5 años o 10 años. Yo tengo ropa de hace 10 años de marca. Bueno, vas a hacer una inversión en algo que sabes que no podés estar cambiando las luces todos los años. Igualmente, seguramente que depende de la luz. Por ejemplo, en la ropa hay prenda que te puedes comprar buena y prenda no tan buena. Entonces vos tenés una luz en la pared ahí abajo del toldo. Quizás no necesitas que tenga resistencia al agua y al polvo. Ahora, una que está atrás de las plantas, y sí, ahí sí. Pero bueno. Todo lo que está en la intemperie necesitas que cumpla con esas características. Sí, más Porque vale. ya la humedad ambiente, ya de por sí, estás exponiéndolo.